¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Vamos a hablar en esta oportunidad sobre la evolución, ¿correcto? La evolución, y cuando escuchamos esa palabra automáticamente, ¿qué se nos viene a la cabeza? ¿Mm? Cuando escuchamos la palabrita evolución, ¿qué viene? El mono. ¿Qué es la evolución? Y automáticamente decimos, ok, que el hombre proviene del mono, ¿no? ¿Sabían que el 99% del genoma del hombre coincide con la del mono? Solamente el 1% es la diferencia. ¿Mm? Bien, de esto vamos a hablar justamente de la evolución. ¿Cómo es que los animales antiguos no son iguales a los de ahora? ¿Qué ha ocurrido? ¿A qué se debe? ¿Qué estudios hay al respecto, no? Bien, ¿qué es la evolución? Dice, la evolución es el proceso por el cual ciertos organismos a través del tiempo, largo tiempo, sufren una transformación, un cambio gradual, ¿ok? Pero este gradual no es antojadizo, se da en función a una necesidad. O sea, los animales, los seres vivos, evolucionan por necesidad, no por verse mejor, no, sino para adaptarse y sobrevivir. El mismo medio ambiente le exige evolucionar. Si no evoluciona, si no se adapta al medio, se extingue, desaparece. Bien, las principales teorías evolutivas que se trabajaron durante todo este tiempo son cuatro, ¿no? La teoría de Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, el lamarquismo, lo que se conoce como lamarquismo, la teoría de Darwin, Charles Darwin, la teoría de la mutación, la teoría del neodarwinismo o la genética de poblaciones. ¿Ok? Bien, vamos a comenzar con el primero, ¿no? La teoría de Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck. Él consideraba que, ojo, lo que hoy en día existe, las formas complejas de vida, proceden de formas simples. O sea, estos organismos que hoy día los vemos complejos en funcionamiento básicamente, en anatomía, en estructura, antiguamente, o hace muchos años, eran sencillos, simples, ¿no? Y esto se debía ¿a qué? A la influencia del medio. Esa transformación se debía básicamente a la influencia del medio, el medio que lo rodeaba, pues, ¿no? Y con todo esto propuso dos teorías, dos leyes. La ley del uso y desuso de los órganos y la ley de los caracteres adquiridos. Cuando hablamos de caracteres nos referimos a características. ¿Ok? Bien. Y la ley del uso y desuso del órgano. Dice que todo animal, en todo animal, el uso frecuente de cierto órgano va a provocar que el órgano, se desarrolle más y más y más, hasta especializarse, ¿no? Y si es que no igual ocurre lo contrario, ¿no? Si es que un órgano no lo utiliza, lo desusa, este órgano poco a poco va a desaparecer, ¿ok? Entonces, los órganos que se utilizan mucho evolucionan, se transforman, cambian. En este caso, la jirafa, para sobrevivir, tuvo que los alimentos los encontraban en la parte alta, en la copa de los árboles, escaseaban abajo. Entonces, para sobrevivir, tuvo que esforzarse y estirar el cuello hasta lo que hoy en día conocemos a la jirafa, ¿verdad? Y miren otro ejemplo acá, cómo era el elefante prehistórico, cómo es el elefante actual. A simple vista, ¿qué vemos que ha modificado? Sus orejas, mira, más pequeñas que las de ahora. ¿Qué más? Sus colmillos eran para atrás, ahora son para adelante. Tendrá que ver con el ataque, ¿no? La necesidad de defenderse, ¿no?
la trompa más corta antiguamente y ahora la trompa más larga. Es que imagínate que una trompa corta y el alimento está en el piso, agacharse es un poquito más doloroso, ¿no? Incómodo. Entonces, para no tener esa dificultad, desarrolló la trompa un poquito más larga, ¿no? La otra ley de Lamarck, la ley de los caracteres adquiridos, dice que los seres vivos van adquiriendo a lo largo de su vida cualidades, características, los cuales son capaces de ser transmitidas de generación en generación. Por eso los animalitos, cuando tienen crías, se parecen a sus progenitores, ¿no? Porque lo adquieren, esos caracteres, esas características lo adquieren de sus progenitores, ¿no? Teoría de Darwin. La teoría de Darwin se basó principalmente en lo que era selección natural, ¿no? Claro, hizo un bosquejo de las mutaciones, pero principalmente en la selección natural, ¿ya? Planteada inicialmente por Wallace en 1858, fue mejorada y difundida por Darwin. Charles Darwin tenía una embarcación científica, como lo que hoy es el Humboldt, llamada Beagle. Esta embarcación eh, recorrió muchas partes del mundo, y entre ellas las Islas Galápagos. Y ahí observó, en esas Islas Galápagos, observó ciertos animales, ciertas plantas, cierta vegetación, que era muy diferente a donde él venía, el inglés, ¿no? Era diferente. Y se puso a pensar, a analizar a qué se debía esa diferencia. El caso de los helechos, el caso de las tortugas, que eran inmensas en la isla Galápagos, en comparación con las tortugas pequeñas que habían en Inglaterra, ¿no? Y con eso propuso su libro El origen de las especies, ¿no? Él propone esa obra, El origen de las especies, y esa obra no es tan bien vista, ¿no? Por la gente, no es tan bien vista y sufre una serie de vejámenes, ¿no? De burlas. Lo comparaban a él como un chimpancé, porque él decía, él proponía ya que el hombre era el producto de la evolución del mono. Este era el origen de las especies, su obra cumbre, ¿no? Darwin explica el fenómeno de la evolución por mecanismos de mutaciones. ¿Qué es una mutación? Una mutación es una alteración en los genes, en el ADN, una alteración. Puede ser hay dos tipos de mutaciones, de estirpe germinal y mutaciones somáticas. Las germinales, las que se transmiten, las que se heredan del progenitor, se encuentran en el óvulo y el espermatozoide, y lo puede transmitir a su otra generación. En cambio, la otra mutación somática es aquella que adquiere uno con el tiempo. Cuando es expuesto a radiación, una que otra sustancia química, se altera el ADN. Y este tipo de mutación no lo va a transmitir a su generación. ¿Ya? Esa es una mutación. Dice que los individuos sufren a consecuencia de la selección natural. Los mejores adaptados sobreviven y se reproducen y los otros desaparecen. Selección natural, imagínate una selección de fútbol o selección de vóley. Y ahí están participando los mejores, los más aptos, los más fuertes, ¿no? Ahí no van a practicar, sino van a ganar. Entonces, justamente eso es lo que ocurre, ¿no? Dice, en una selección natural, los más aptos, los mejores adaptados, son los que sobreviven. Cuando una coneja tiene sus crías, 10 crías, el primero en nacer normalmente es el más grande, el más fuerte, y el último en nacer es el más flaquito, el más débil. Y cuando se trata de amamantarse, ¿no? De la coneja, de la mamá, el más fuerte es el que va a llegar primero y lo va a zafar o va a botar al más débil y se va a morir de hambre, ¿no? Ahora la coneja no es consciente quién tomó, quién no tomó, no, simplemente ella espera que la naturaleza seleccione quién
vive quien lo vive. ¿Ya? Bien. Dice que la teoría de la selección natural se puede resumir en los siguientes postulados. En la variabilidad. Mira, una misma especie tiene variantes. Es una propiedad innata de los seres vivos que nos indica las diferencias existentes entre los miembros de una misma especie. En el caso de nosotros, también los humanos, ¿no? Ahí tenemos la raza negra, la raza cobriza, aria, ¿no? Etcétera. Otro postulado dice: el potencial reproductivo de las especies permite el incremento de las poblaciones en progresión geométrica en comparación con el incremento de los alimentos que sigue una progresión aritmética. ¿Cómo es progresión geométrica? Cuando se va a duplicando 4, 8, 16, 32, algo así como el virus, ¿no? Como el coronavirus. En progresión geométrica se dan las poblaciones, la reproducción. Y en progresión aritmética lo que es los alimentos. Entonces no aumentan en igual número, porque este aumenta de 4 en 4. Esto no, este es doble, 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 doble. Entonces va a llegar un momento en que van a haber tantos animales o seres vivos y van a haber pocos alimentos, ¿verdad? Otro postulado, ¿no?, de Darwin sostenía que la competencia, los más altos, los más fuertes, los más hábiles, son los que van a sobrevivir, ¿no? Dice: la competencia por alimento debido a la sobrepoblación posibilita la supervivencia de los más aptos para alcanzar la madurez sexual y por consiguiente la reproducción. El más fuerte es el que se va a reproducir, pues. Si estos tres fueran machos y este fuera una hembra, ¿no?, de la izquierda, el más fuerte le va a botar a los más débiles y se va a parear con la hembra. Y la hembra lo va a recibir, porque los genes van a ser de un macho alfa, valiente, fuerte, ¿verdad? Obviamente, pues en este caso, acá no prima el sentimiento, que este es más guapo, este es más hermoso, no. Simplemente los genes de sobrevivencia. La reproducción de los individuos con características más ventajosas permite el desarrollo de ciertos individuos y la desaparición de otros que poseen características poco ventajosas, generando en el paso del tiempo la aparición de nuevas especies. Ojo, la reproducción de individuos con características más ventajosas. O sea, quiere decir, si el organismo tiene más ventajas para sobrevivir, es el que se va a quedar. En todo sentido, ¿no? En lo que es para cazar, para reproducirse. Aquel que se reproduce una cría nada más al año va a estar más propenso a desaparecer en comparación con el otro que cuando se reproduce tiene varias crías, ¿no? A eso se refiere básicamente. La otra teoría es la teoría de la mutación, planteada en 1900 por Hugo de Bryce, Karl Corlens, Erich Chermak, quienes redescubren las leyes de Mendel. Te olvides que Mendel es el padre de la genética, que propuso las leyes de Mendel, ¿no? Hugo de Bryce se opone al carácter lento y gradual de la evolución y postula que la modificación de los caracteres puede ser drástica al nivel de su material genético. Este cambio brusco se denominó mutación. Ya hemos hablado de que es mutación. Ojo, Darwin hablaba de una evolución lenta. En cambio, estos personajes ya hablan de una mutación rápida, ¿no? Drástica. ¿Por qué? Porque se veía alterado el ADN. ¿Ya? Acá me pone como ejemplo el botánico holandés Hugo de Bryce realizó un largo estudio utilizando la planta de origen americano llamada Oenófera lamarckiana, de Lamarck, en honor a Lamarck, que crecía con rapidez y había sufrido grandes cambios al haber sido cultivada en Europa. Sus investigaciones llegó a las siguientes conclusiones, ¿no? Que nuevas especies elementales surgen súbitamente sin grados intermediarios. Las variaciones ordinarias que existen entre individuos de una especie no tienen nada en común con las mutaciones. Y las mutaciones se producen al azar. Unas son favorables y otras son desfavorables.
Bien, ¿qué quiere decir al respecto? Bien claro, dice acá, nuevas especies elementales surgen súbitamente sin grados intermedios. O sea, o blanco o negro, no promito. Tales nuevas especies adquieren inmediatamente una completa independencia y constancia. ¿Qué más dice acá? Las variaciones ordinarias que existen entre los individuos de una especie no tienen nada en común con las mutaciones. Cuando la variación es sencilla, simple, no es tan radical, no tiene nada que ver con la mutación, a eso se refiere. ¿Ok? ¿Qué más dice acá? Las mutaciones se producen al azar. Unas son favorables y otras son desfavorables. ¿Ok? Unas les conviene, ¿no? Y otras no les conviene, pues. Eh, mira aquí, ¿qué ocurre con las mutaciones favorables y no favorables? Mira acá. Este es el punto de partida acá, ¿ya? Hay un progenitor verde y este progenitor verde va a dar origen a tres hijos. Un verde oscuro, un verde como el papá o la mamá y un verde más, ¿no? Intermedio. Pero luego se da cuenta que este verde oscuro no es ventajoso, no es bueno para sobrevivir. Entonces, esta especie se va a extinguir, va a desaparecer, ¿no? Y van a quedar dos, y de estos dos, ¿no? Uno de ellos nada más va a ser el más apto, va a haber una competencia, ¿no? Este está eliminado, va a haber una competencia entre esos dos. Y de estos dos, el más ventajoso va a ser el plomito, el más verde, ¿no? El verde. Y el verde claro no es tan ventajoso, intermedio. El primer verde eliminado era recontra desventajoso. El otro verde más claro, semiventajoso. Y luego aparece uno nuevo que es más ventajoso, es decir, que sus genes van a prevalecer ahí. A eso se refiere, ¿ya? La mutación crea variación. Las mutaciones desfavorables son eliminadas, ahí está, ¿no? X, chau, chau. Las variaciones favorables dejan mayor descendencia. Me pongo acá como ejemplo, los escarabajos de la hojarasca tienen colores similares a las hojas secas, camuflándose mejor. Ojo, hojarasca significa, pues, acá lo que dice acá, hojas secas, la que está tirada en el suelo, ¿no? Cuando el árbol pierde sus hojas, las hojas caen al suelo y estas se van secando. Entonces ahí va a haber unos escarabajos que tienen el color de la hoja seca. Y estas aves que se alimentan de los escarabajos no lo pueden encontrar, las que tienen el color de la hoja. En cambio, las otras que tienen color verde, mira, para las aves es más fácil encontrar y se los come, ¿no? Entonces, van a sobrevivir con el tiempo, mira, con el tiempo, ¿qué va a ocurrir? Que las verdes poco a poco van a ir desapareciendo hasta que ya no hay, ¿no? De izquierda a derecha ahí está el tiempo, una línea de tiempo. Miren otro ejemplo de mutación desfavorable, pero esta es una mutación adrede. Esta es una oveja normal, la de la izquierda, y este es un carnero normal, el de derecha. Mira el hijo es el que tiene la mutación. Sus patas son normales, sus patas también son normales, pero la del hijo, sus patas son cortas. ¿Ok? ¿Y por qué? Oveja Ancón es la raza, ¿ya? Por si acaso. Oveja Ancón se llama a este tipo de raza que tiene este tipo de mutación. Pero aquí ha habido una manipulación, una mutación artificial ahí. ¿Qué ocurre? Que el hombre, el ganadero, cansado de estar peleando con estos animales porque se escapaban de los cercos, ¿no? Fue a la tecnología, a la ingeniería genética para producir ovejas que tengan patas cortas y no puedan saltar, brincar los cercos. Ujú. Ese es el motivo. El neodarwinismo o la genética de poblaciones. Nuevo. Como que
los conocimientos de Darwin vuelven a la palestra. No te olvides que a Darwin en su época no lo consideraron como que sus ideas fueran válidas, ¿no? Se burlaban de él. Hasta la iglesia lo sancionó, ¿no? Una especie de herejía, decir que el hombre provenía del mono. Pero ya en el año 1920, 1950, aparece una corriente, ¿no? Nueva corriente, en donde se recogen los aportes de Darwin, por eso se llama neodarwinismo. Dice, el desarrollo de la genética y la biografía y la paleontología aportan la base experimental para la teoría de Darwin. Entonces ellos fundamentan en qué se basó Darwin para proponer su teoría, ¿no? En la genética, ¿no? Los genes, lo que heredan los hijos de los padres, en la biogeografía, que viene a ser cómo es que están distribuidos las poblaciones de seres vivos, de animales, plantas, porque cuando hablamos de evolución no solamente hablamos de animales, sino también de plantas, y la paleontología, ¿no? El estudio de los fósiles, es la base, ¿no? Experimental de la teoría de Darwin. También se basa en ello, dice que la genética de las poblaciones demuestra que la evolución es consecuencia de la modificación de las frecuencias genéticas en el seno de una población. Este proceso se puede resumir de la siguiente forma. Todos los genes de una población determinada presentan la posa génica. Estos genes irán combinándose a medida que aparezcan nuevas generaciones e irán aumentando el número al transcurrir los años. Tantos tipos de flores que hay, y cada una de ellas con sus propios genes, sus propios caracteres hereditarios, ADN, que en un momento se van a combinar y van a hacer que aparezcan nuevas generaciones, ¿no? Nuevas generaciones. A toda esta variedad de genes los llaman posa génica, como decir posa genética. Otro de los postulados sostiene que los individuos de la población realizarán una selección genética según las ventajas que ofrezcan determinados genes. O sea, para que ciertos animales continúen evolucionando y otros desaparezcan, se hace una selección genética, ya no de quién es más fuerte, sino de características genéticas para la sobrevivencia de la especie. Por ejemplo, un gen de pelaje blanco es más ventajoso que uno de color marrón si el hábitat presenta abundante nieve. Claro, pues mira, este conejito blanco con la nieve se mimetiza. En cambio, este conejito marrón es fácil, es presa fácil para las aves, ¿no? Para las aves de rapiña que van al acecho a cazar a los animalitos. Entonces no va a poder reproducirse, no va a obtener descendencia, ¿no? Entonces la coneja blanca va a buscar un conejo blanco para que sus hijos también sean blancos y puedan sobrevivir. Ahora, ellos no lo hacen conscientemente, pensando, no lo hacen por instinto de sobrevivencia. Otro postulado, ¿no?, de este neodarwinismo sostiene que según las condiciones ambientales y otros factores, algunos genes tienden a disminuir su número. O sea, los genes se van opacando o desapareciendo, ¿no?, por factores ambientales u otros que se desconocen, provocando a ello una deriva génica, ¿no?, en donde va a desaparecer ciertos caracteres y otros van a prevalecer, ¿no? Mira, por ejemplo, acá me ponen como un ejemplo, la población original con un montón de variedades génicas, ¿no? Una posa génica. Y cuando invierte la botella, solamente caen algunos y otros se quedan atrapados ahí. ¿Por qué se quedan atrapados? Por factores ambientales u otro tipo de factores. Y estos que solamente caen son los que van a reproducirse.
que van a formar la nueva población. ¿Ok? La aparición de características nuevas se explica por la aparición espontánea de mutaciones. Cuando hay un carácter, una característica nueva, a eso se debe a una mutación, una alteración, ¿no? Las cuales son beneficiosas. Si son beneficiosas, van a provocar el aumento de la especie. Y si son perjudiciales, van a desaparecer, obviamente, ¿no? Vemos un elefante blanco, ¿no? Ya no tiene melanina, que da color a la piel. Igual ocurre acá con esta cebra, ¿no? Cuyas rayas no son tan notorias como las que son comunes, ¿no? Es un canguro que tiene una mutación, mira, albino, blanco, ¿no? En comparación a sus demás progénies. Acá tenemos finalmente un vocabulario para completar todo lo que hemos hablado, la competencia. Competencia es cuando dos organismos, dos animales o plantas, ¿no? Que viven en un mismo ambiente, compiten por una misma presa. Las plantas compiten por la misma luz, por el mismo agua, los animales por la misma presa, pues. Los herbívoros por el mismo alimento. Directrices, normas o instrucciones eclesiásticos relativo a la iglesia, acá debe ver en relación a Darwin, a Charles Darwin, porque este es el que fue rechazado, vapuleado por la iglesia. Especiación, proceso de formar nuevas especies. Extinguir, desaparecer. Reproducción, procreación, perpetuar la especie. Sanidad, conjunto de servicios organizados para proteger la salud. Selección natural, la naturaleza dice quién sí y quién no, quién vive y quién muere. Sobrepoblación, cuando hay mucha población y hay poco espacio, poca alimentación, más o menos lo que ocurre en Lima, ¿no? En Lima está muy poblado, sobrepoblado, hasta el extremo que ya la gente vive en los cerros, ¿no? O ya tienen que construirse edificios, edificaciones para que puedan vivir. Ya desaparecen las áreas verdes. Variabilidad, se hace referencia a la diversidad de características de una especie. Bien chicos, eso sería todo en relación a este hermoso tema de la evolución. Espero que todo esto pase, pandemia, y siempre actuar con madurez y responsabilidad. Quédate en casa, por favor, por ti y por tus seres queridos.